Siguiendo con el espíritu de estos seminarios del ITEMA, hoy nos toca contarles un poco acerca de los proyectos de investigación que estamos desarrollando en el grupo de fotoquímica y materiales. Como van a ver, es un resumen de nuestra investigación de los últimos 4 o 5 años. Y voy a presentar también el estado actual y las proyecciones de estos proyectos. No voy a incluir demasiados detalles ni teóricos ni experimentales de estos desarrollos, pero podemos discutirlo personalmente con aquellos que estén interesados. Cabe acotar también que cuando nuestro grupo decidió afiliarse al ITEMA, lo hicimos a sabiendas de que nuestro fuerte no estaba en energía ni siquiera en materiales, podemos tener algo más firme en la zona de materiales, pero conociendo más o menos los proyectos de investigación del resto de los grupos, siempre pensamos que podíamos ser un grupo soporte e intervenir en temas donde la luz está involucrada, que son varios los proyectos que usan luz en su desarrollo, y aportar nuestra experiencia en la temática e incluso en el instrumental que poseemos. Bueno, sin más, paso a contarles un poquito de la constitución actual de nuestro grupo y voy al desarrollo de la temática. Les cuento ahora rápidamente acerca de la constitución de Fotomat, que es nuestro grupo de investigación. Cabe aclarar que el grupo de fotoquímica es mucho más grande de lo que estoy mostrando y cuando se fundaron los institutos, el grupo de fotoquímica se repartió entre el ITEMA y el IDAS. Obviamente entonces lo que voy a hacer es exponer exclusivamente lo que corresponde a Fotomat. Acá está Rodrigo Palacio y Lorena Gómez, con los cuales co-dirigimos este grupo. Si bien los tres tenemos una formación básica, básicamente en fisicoquímica y fotoquímica, después el tiempo hizo que cada uno se especializara en temas distintos y hoy trabajamos muy bien en forma colaborativa, aportando cada uno su expertise. Eh, Acá está Luis Ibarra, que él ya es investigador de CONICET y se unió al grupo hará unos 4 años y está trabajando muy bien en todos los temas que tengan que ver con aplicación en biología. Sol Martínez es la única postdoc en este momento en el grupo. Ella también está trabajando en temas biológicos, donde bueno, aplicamos fotoquímica. Antonella Gallastegui y Ramiro Espada son becarios de CONICET. Antonella ya rindió su tesis de doctorado y está ansiosa de ir a su postdoc en España. Ramiro está en el mismo trámite, prontamente va a defender su tesis. Gonzalo y Anita son dos becarios de doctorados nuevos incorporados este año al grupo, pero lamentablemente no han podido empezar ya por la cuestión de la pandemia. Al igual que Leandro Mena, él es un postdoc viniendo de Córdoba y bueno, actualmente sigue en Córdoba. Virginia, Rocío, Emilia, Lucía y Darío son estudiantes de física, de biología y de química, todos con becas SIN o de la universidad, del CECIT, haciendo sus tesinas de grado y han venido colaborando ya hace más de un año en el desarrollo de nuestros proyectos. Hernán Montejano, bueno, es un colaborador histórico del grupo y Diego Duso es un becario también de CONICET, ahora en su postdoc,
que trabaja bueno, un tema que voy a mostrar al final y ahora actualmente reside en Mar del Plata. Listo, en esta diapositiva los temas que están en desarrollo en nuestro grupo. Básicamente son estos cuatro. Los voy a enumerar y describir brevemente, que son la síntesis y caracterización de nanopartículas de polímeros conjugados para su aplicación a la terapia fotodinámica del cáncer y la fotoactivación de bacterias multiresistentes. Estas mismas nanopartículas, pero ahora como fotoiniciadores de la polimerización radicalaria y su utilización en la síntesis de hidrogeles y nanogeles con aplicación biomédica. También trabajamos en la síntesis y caracterización de materiales híbridos con aplicación a la administración controlada de fármacos, purificación de agua y otras aplicaciones, y las bases de Troger como para realizar electrónica a nivel molecular. Por una cuestión de tiempo y para poder hacerlo con cierto detalle, yo voy a hablar únicamente de los dos primeros temas. Estos dos que quedan acá, que seguramente son de interés para los miembros del tema, los vamos a dejar para cuando hagamos otra serie de seminarios y seguramente algún otro miembro del grupo podrá hacerse responsable de esto y transmitir cuál es el actual desarrollo de esa temática. Voy a empezar esta exposición hablando un poco de la fotoquímica de los polímeros conjugados. Este es un tema en el que venimos trabajando ya hace varios años y la idea original la trajo Rodrigo Palacios porque tenía cierta experiencia con estos polímeros en su postdoc en los Estados Unidos y decidimos que podíamos hacer algunas cosas nuevas con estos, particularmente estudiando la fotoquímica y aplicaciones para distintos sistemas. Ahora, los polímeros conjugados son polímeros de vital importancia en el desarrollo de todo tipo de dispositivos que usen OLED y también tienen bastantes aplicaciones en celdas solares flexibles, como contaba el doctor Otero, que son no tan eficientes pero muy convenientes para ciertas aplicaciones. Acá les puse algunas estructuras de algunos polímeros conjugados comerciales y este es el espectro de absorción, mejor dicho, muestra la absorción de estos polímeros. Fíjense que hay desde transparentes hasta realmente coloreados, y lo más importante es que muestran una fluorescencia muy intensa, y fíjense que acá están los tres colores primarios que son requeridos para el desarrollo de dispositivos o pantallas de este tipo. Ahora, en común, ¿qué es lo que tienen los polímeros conjugados? Bueno, están constituidos por un aromático o un poliaromático, sustituido o no, pero lo importante es que estos grupos están unidos por un enlace simple, doble o triple, lo cual extiende la conjugación pi a lo largo de la cadena. También se sabe que en realidad cuando son irradiados, solo una parte de este polímero de la cadena es el responsable de la absorción de luz. Esto se llama el cuasicromóforo y está constituido entre 6 y 12 monómeros dependiendo de la naturaleza química del polímero conjugado. Cuando uno de estos polímeros está en solución, bueno, están como cadenas extendidas, y estos cuasicromóforos pueden interaccionar con un grupo vecino únicamente. Ahora, uno puede usar estos polímeros conjugados para hacer films, que es, por ejemplo, como están aplicados acá. Puedo hacer nanopartículas de una forma relativamente sencilla. Y cuando se forman esos films o nanopartículas, empiezan a pasar cosas curiosas como esta. Por ejemplo, si excitamos un cuasicromóforo, que sería este que está acá, ese cuasicromóforo puede
interaccionar con un cromóforo que está cerca, ya que las cadenas están plegadas o simplemente apiladas una arriba de la otra. Interaccionan y se produce una transferencia de energía de tipo Foster, muy eficiente y muy rápida. Esta es la constante de pseudo primer orden para la transferencia de energía. Y eventualmente lo que uno observa es que la energía va migrando a través de la estructura del polímero. Esto es lo que se llama la caminata del excitón. Esta caminata ocurre hasta que por alguna vía de desactivación, ya sea radiativa o no radiativa, se desactiva el cromóforo final y aparecen propiedades como esto que está acá, que es el largo de la difusión del excitón, que dependiendo del tipo de polímero puede ser tan grande como 5 o 14 nanómetros. Entonces uno excita un cromóforo y un cuasicromóforo y la energía fluye y termina la energía en otro punto del polímero. En esta diapositiva voy a hablar de un fenómeno que es importante comprender para las diapositivas que siguen. Ese es el efecto antena. Como les dije recién, a partir de estos polímeros conjugados podemos fabricar nanopartículas. Esto es posible en agua y algunos otros solventes orgánicos polares, pero son particularmente estables en agua porque tienen un potencial Z que varía entre menos 30 y menos 40, lo cual le confiere mucha estabilidad a la suspensión coloidal. Así, estas nanopartículas pueden ser fabricadas y son estables por meses. Acá esto que está representado como una conglomeración de cuasicromóforos vendría a ser la nanopartícula, y acá situé un cromóforo extra que está adherido a la superficie de la nanopartícula. Este compuesto puede ser cualquier cosa y lo ubiqué en la superficie, pero ya van a ver que hay ejemplos donde lo vamos a poner dentro de la nanopartícula. ¿Qué características tiene este cromóforo? Bueno, en realidad no absorbe en la misma región que absorbe la nanopartícula, o lo hace con una probabilidad mucho menor. Esto sería un ejemplo, es decir, una nanopartícula tiene un coeficiente de extinción el máximo, es decir, por ejemplo el de F8BT, del orden de 10 a la 7, es decir, son 10 millones o 100 millones molar molar menos 1, centímetro menos 1. Es decir, es un cromóforo con un coeficiente de extinción enorme. Este aceptor que va a estar acá, o el cromóforo, en general puede ser un compuesto cualquiera, un colorante, por ejemplo este acá, y los colorantes tienen unos coeficientes de extinción del orden de 10 a la 4, 10 a la 5, es decir que hay una diferencia significativa. Esto quiere decir que si excito, por ejemplo, esta nanopartícula con luz azul, más 470 nanómetros, por ejemplo, la luz es absorbida completamente por la partícula y a este no le llega un fotón por excitación directa de ninguna manera. Ahora, también quizás recuerden que dijimos que en el caso de los polímeros conjugados, si yo excito un cromóforo, la energía empieza a distribuirse alrededor del material hasta que ese excitón decae, y eventualmente puede pasar cosas como esta, que el excitón termine formándose en la proximidad del cromóforo, y si las cuestiones energéticas y de spin son favorables, se puede también producir un proceso de transferencia de energía singlete-singlete tipo Foster. Entonces fíjense que en un sistema como este tendríamos dos formas de producir el estado excitado de esta especie, la cual después puede reaccionar, puede florecer, puede catalizar un proceso en solución, es decir, si acá hay agua puede catalizar ese proceso, y decía que tenemos dos formas de hacerlo. Uno es excitando directamente a este cromóforo con un fotón de menor energía que azul, que sea verde, rojo, lo que fuere, y lo podemos hacer también en forma indirecta, a través de excitando la nanopartícula y confiando que el excitón va a llegar y se va a aproximar, va a producir transferencia de energía y va a terminar excitando
al cromóforo. Entonces fíjense, este es un sistema aceptor-donor de energía, este sería nuestro donor, este es el aceptor. Entonces, visto de esta manera, fíjense cómo funciona el sistema. Este vendría a ser el polímero, el cual tiene un enorme coeficiente de extinción, todos los fotones de excitación van a parar acá y por alguna manera se produce un efecto, esto funciona como si fuera un embudo que termina llevando la energía hasta el cromóforo. Este fenómeno se llama, es el efecto antena, porque recuerda el comportamiento en la fotosíntesis, donde, bueno, esta es la clorofila, estos son los pigmentos auxiliares que terminan colectando la energía y la llevan a la clorofila. Ahora, el efecto antena se define como la velocidad de excitación directa, es decir, el número de estados excitados que puedo obtener por excitación directa dividido el número de estados excitados que puedo lograr por excitación indirecta. En este trabajo lo que hicimos, nos interesaba mucho el concepto y explotarlo. Hicimos una búsqueda bibliográfica muy intensa de las formas de expresar el efecto antena. Había varios datos en la literatura, la mayor parte estaban relacionados con datos empíricos y terminamos logrando llegar a una expresión general que es esta que está acá. Fíjense que el efecto antena depende, es el cociente entre los épsilons de la nanopartícula y el épsilon del cromóforo multiplicado por la transferencia de energía que está relacionada con este proceso. Bueno, pusimos a prueba el modelo y eso fue trabajo de Rodrigo Poncio y Ramiro Espada en sus respectivas tesis de doctorado. Y el sistema que estudiamos es estaba compuesto por un donor, que es este polímero, el F8BT, y el aceptor de energía es la rodamina B, que cumple con las condiciones de poder ser aceptor de energía y que florece intensamente en el rojo. Entonces, estudiando la dependencia de la fluorescencia de esta rodamina en distintas condiciones experimentales, logramos calcular el efecto antena, que es esto que está acá. Es decir, este es el valor del efecto antena en función del número de rodaminas pegadas a la superficie de la nanopartícula. Los puntos experimentales son los negros, el rojo es la simulación, y ven que hay un muy buen acuerdo entre estos valores. La simulación fue todo un esfuerzo que hicimos porque logramos reproducir a través de usando el método de Monte Carlo todos los procesos que ocurren dentro de la nanopartícula, incluyendo la transferencia de energía, y de ahí pudimos sacar datos muy importantes como el largo de difusión del excitón dentro de la nanopartícula y el número y posición de las trampas, que ese es otro tema que no voy a tocar, pero es un tema muy importante en este tipo de sistemas. Como ven, el máximo valor del efecto antena es 60 y eso se puede leer de la siguiente manera. Es como lo que seguíamos era la fluorescencia del aceptor. Lo que está diciendo es que cuando el aceptor está unido a la nanopartícula, la velocidad de emisión del aceptor es aproximadamente 60 veces más grande. Bueno, este proyecto ahora lo estamos utilizando para entender otras cosas. Obviamente lo vamos a usar para optimizar procesos de FRET en otro tipo de nanopartículas que nos interesa tener un máximo de efecto antena, y también lo vamos a usar en el modelado de nanopartículas dopados con aceptores y dadores de electrones. Este último tema en particular es muy interesante para producir radicales a partir del proceso fotoinducido, como les voy a contar un poquito más adelante.
Ahora les voy a contar un poco cómo usamos el efecto antena para producir sistemas con aplicaciones varias, en realidad. En este caso, el primer caso que estudiamos fue la generación amplificada de ROS. El ROS, en este caso, es básicamente oxígeno singlete, que sabemos que es una especie muy reactiva y que puede ser usado en distintos tipos de terapias. El sistema está compuesto por un polímero conjugado, en este caso es el F8BT, el epsilon al máximo de absorción de la nanopartícula, que ocurre aproximadamente entre 430 y 450, es del orden de 10 a la 8. Y dentro de esta nanopartícula, durante la síntesis, agregamos un aceptor de energía, el que va a funcionar como un aceptor de energía, que es una porfirina platinada. Entonces, el sistema funciona más o menos así, excitando a 470 nanómetros. El polímero podemos lograr la excitación indirecta de la porfirina y luego la porfirina reacciona con el oxígeno molecular que hay en solución y produce el oxígeno singlete. Durante la síntesis también agregamos este otro polímero, que es un polímero anfifílico que tiene esta parte bien hidrofóbica y esta parte bien hidrofílica, y lo que hace ese polímero es conferirle estabilidad en soluciones de alta fuerza iónica, que va a ser importante tener en cuenta cuando querramos hacer aplicaciones biológicas. Ahora, acá está la caracterización de la nanopartícula, bueno, por DLS, por microscopía. Esta es una imagen también de microscopía de partícula individual. Cada uno de esos puntitos representa la fluorescencia de la nanopartícula. Y lo que era importante en este caso era demostrar que realmente producía oxígeno singlete. Entonces acá se hicieron experimentos de fosforescencia de oxígeno singlete, lo cual es la medida más directa para determinar los rendimientos cuánticos. Esto que está en rojo es eosina, la fluorescencia producida por el oxígeno singlete generado por eosina, y este es el de las nanopartículas. A partir de las áreas en realidad de esto, se puede calcular que el rendimiento cuántico de formación de oxígeno singlete de estas nanopartículas es 0,24 y que el factor de amplificación de la producción de oxígeno singlete fue incrementada por la excitación indirecta aproximadamente 60 veces. Una cosa que no dije al principio, pero es importante remarcar, es que fíjense que el coeficiente de extinción en el máximo es del orden de 10 a la 8, molar a la menos 1, es realmente gigante, y también es gigante el coeficiente de excitación con 2 fotones. Entonces, estas nanopartículas en particular no solo pueden ser excitadas con esta longitud de onda, sino con la de doble frecuencia, es decir, serían excitables en el infrarrojo usando fotones de 1000 centímetros centímetro al menos 1 aproximadamente. Bien, este es uno de los sistemas que estudió Ramiro Espada en su tesis. Inició su estudio analizando este sistema, y no es las únicas nanopartículas que sintetizó. Yo muestro esta porque es la que después va a tener aplicación en los sistemas biológicos. Este proyecto en realidad continuó, pero para hacer otro tipo de estudios, utilizando siempre el efecto antena. Y acá hay dos cosas que están en gatera. En realidad, el primero, que es un sensor radiométrico de la concentración de oxígeno molecular, está prácticamente terminado. Esto es muy interesante porque la nanopartícula sensa el oxígeno
que hay en el medio, de 0 atmósfera hasta 1 atmósfera, y lo vamos a utilizar para hacer un mapeo usando microscopía confocal de la cantidad de oxígeno que hay, por ejemplo, en los tumores. Otro que tenemos por desarrollar, digamos, ya tenemos el proyecto ideado y vamos a ver cómo resulta, es un sensor de pH que, al igual que el anterior, también podría censar localmente el pH de un sistema. Bien, las nanopartículas cuya síntesis mostré recién y que producían oxígeno singlete, en realidad fueron sintetizadas ex profeso para un proyecto que estaba haciendo el doctor Luis Ibarra cuando era postdoc en el grupo. Esto consistía en utilizar estas nanopartículas productoras de oxígeno singlete para la terapia fotodinámica contra el cáncer. Entonces nuestro target van a ser células de cáncer y macrófagos, y estos van a ser aprovechados para una estrategia posterior que voy a mostrar más adelante. Las células elegidas son células de cerebro y colorectales y, bueno, los macrófagos. En este primer panel más o menos se lista cuál es el procedimiento para cargar las células de cáncer con las nanopartículas, que van a ser estas que están acá, y comprobar que son biocompatibles en la oscuridad. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, hicieron crecer las células en monocapas, se le agrega las nanopartículas, se incuba entre 6 y 24 horas en la oscuridad, y luego se realizan estos ensayos. El primero es para demostrar la viabilidad de las células, es decir, si están vivas o están muertas. El segundo es para comprobar su incorporación de las nanopartículas a la célula. Y estas dos van a servir para saber cuál es su ubicación dentro de las células. Este experimento que está acá, por ejemplo, es un experimento de citometría de flujo, y lo que permite y compara la fluorescencia de las células sin incubación en azul y incubación con las nanopartículas que están acá, son las que están en rojo. El aumento de fluorescencia de las células que han incorporado las nanopartículas es evidente. Bueno, sabemos que las nanopartículas fluorescen, entonces esta es una medida directa de la incorporación. En este otro experimento, este es un experimento de colocalización. Estas son células de macrófago, fluorescen en el verde debido a que han incorporado las nanopartículas, y esta que están acá son las mismas, pero a las cuales se les ha incorporado un colorante fluorescente que es exclusivo para ubicar los lisosomas en las células. Cuando se hace el merge, se observa que la colocalización es muy clara, es decir, cuando atraviesan la membrana celular, las nanopartículas se ubican en los lisosomas. Esto no es así para todas las células, pero lo que sí garantiza este experimento que han sido incorporadas al interior del citoplasma. Ahora, en el segundo panel se describe el protocolo de la terapia. Es decir, ya partimos ya con las nanopartículas cargadas con las nanopartículas. Acá se irradia con LEDs azules en un sistema bien estandarizado y a 2 potencias de la lámpara, de los LEDs, 5 y 10 Joule por centímetro cuadrado. Y a cierta cantidad de tiempo, es decir, la potencia es regulable. Y eso, bueno, es lo que comprobamos, va a llevar a la muerte celular. Y una vez que después de 24 horas analizamos las células muertas con estos 3 tipos de ensayo. El primero nos va a dar la viabilidad, es decir, cuántas sobrevivieron. Este ensayo de la anexina
nos va a dar una idea de qué tipo de muerte, si fue apoptosis o necrosis. Vamos a concluir que es apoptosis. Y la diclorofluoresceína nos va a decir qué tipo de especie fue la que desencadenó la muerte celular y que fue producido por la nanopartícula. Les muestro ahora un poco los resultados de la eficiencia de la PDT. Acá hay, por ejemplo, un gráfico típico donde se analiza la viabilidad celular, es decir, cuántas células sobreviven a los tratamientos, a distintas concentraciones de la nanopartícula con que se hizo la incubación y a distintas potencias de la lámpara. Esto que está acá corresponde a 0 Joule por centímetro cuadrado, que significa que esto es la oscuridad, y vemos que aún a 25 miligramos por litro de nanopartícula no se produce ningún efecto, lo que significa que son biocompatibles en la oscuridad. Ahora, cuando hacemos participar la luz en la cuestión, a 5 o 10 Joule por centímetro cuadrado, vemos que la viabilidad disminuye rápidamente y que obviamente aumentando la concentración la viabilidad disminuye aún más. Acá está el factor IC50 calculado a las dos potencias para los tres tipos de célula, y lo que podemos ver es que, bueno, justamente el IC50 disminuye cuando aumenta la potencia de la lámpara, y que los macrófagos y las células de cáncer colorectal son las más afectadas, mientras que las de cerebro se resisten un poco a la terapia. De todas maneras, fíjense acá, analizamos el caso de las células cerebrales con el test de la diclorofluoresceína diacetato, que sirve para detectar oxígeno singlete y otras especies de ROS reactivas. Y acá se muestra claramente que cuando están presentes las nanopartículas y se incuba, esta fluorescencia es la diclorofluoresceína, se observa que ha detectado la presencia de oxígeno singlete. Cuando hay nada más que nanopartículas y no se produce irradiación, no se produce ningún tipo de especie reactiva. Cuando se pone luz y no nanopartículas, estamos en lo mismo, y esto es un blanco que se hace con agua oxigenada para demostrar que la detección de la diclorofluoresceína está funcionando. Este otro experimento se hizo para determinar el tipo de muerte celular. Este en particular está hecho con las células de cáncer colorectal. Bueno, es un experimento hecho en el citómetro de flujo utilizando anexina y yoduro de propidio, y bueno, hay que entender un poquito esto cómo funciona, pero como la población que uno observa está mayormente de este lado, que corresponde a apoptosis en ambos casos, el early y late apoptosis, la conclusión es que la muerte celular se produce por este mecanismo. Eso es muy alentador, porque la muerte por necrosis produce efectos secundarios que son realmente desaconsejables. Estos resultados fueron publicados en 2018 en Nanomedicine y nos valió el premio Charrot en el 2019. Y posterior a eso, Luis hizo otro estudio que llamó el horse, el caballo de Troya, porque se recuerdan que les decía que las células de cáncer de cerebro se resistían algo a la terapia. Entonces, lo que se sabía y que Luis aprovechó es que durante la formación del tumor de este tipo de células hay un reclutamiento de macrófagos. Entonces, lo que hizo fue cargar los macrófagos con
con las nanopartículas, y esos macrófagos se acercaron más a este tipo, al tumor de este tipo de células, y aumentó mucho la eficiencia de la terapia en ese caso. Eso fue publicado recientemente, lamentablemente no voy a tener tiempo para comentarlo, pero seguramente Luis los puede informar si están interesados. Ahora, ¿en qué estamos con este proyecto? Bueno, este proyecto continúa así. Estamos planeando ahora la síntesis de nanopartículas del mismo tipo, pero con radios menores. Favorablemente, sería muy favorable tenerlas del orden de entre 5 y 10. Esto va a permitir mejorar el aclarado, porque estas nanopartículas se inyectan y lo que uno busca es que sean eliminadas de alguna manera después de actuar, y sobre todo que sean eliminadas por riñón. Entonces un menor tamaño de las partículas ayudaría grandemente a este aclarado. Por otro lado, vamos a buscar la funcionalización superficial de esas nanopartículas con ligandos específicos de receptores sobreexpresados en la membrana celular. Esta es una técnica que se conoce bien, y lo que facilita es la incorporación de las nanopartículas en las células de cáncer. Les voy a contar un poquito más acerca de la aplicación de estas nanopartículas capaces de producir oxígeno singlete bajo irradiación con luz visible, y en este caso para la fotoinactivación bacteriana. Este trabajo fue realizado por la doctora Sol Martínez, que se desempeña como postdoc en nuestro grupo, y los resultados que ahora les voy a mostrar fueron publicados muy recientemente. En este caso, nuestro target son bacterias resistentes a antibióticos y que además tienen la capacidad de formar biofilms. Estas bacterias, bueno, forman un grupo que acá se las conoce como ESCAPE, es un multigrupo, y todas son de interés clínico porque uno realmente quiere eliminarlas porque son las causantes de la mayor parte de las infecciones intrahospitalarias. En este gráfico les muestro cuál era nuestra hipótesis, y la cual por suerte pudimos demostrar a través de los experimentos. Esto que está dibujado acá es un biofilm compuesto por las células que están pintadas de verdes y este material que es coadyuvante y es lo que forma el film. Nuestra hipótesis decía que si lográbamos de alguna manera hacer penetrar las nanopartículas en el biofilm bajo irradiación, se iba a producir ROS, llevaría a la muerte celular y a la disrupción del film, lo cual haría que después fueran relativamente más fácil de atacar por otros agentes para terminar con la infección. Acá les muestro, por ejemplo, un típico experimento donde se hace un conteo celular en función de la exposición a la luz del cultivo. Este está hecho para una cepa en particular que está dentro de este grupo, y fíjense que lo que hacemos acá es variar la concentración de las nanopartículas en el caldo y la intensidad de la luz. Los dos experimentos que se muestran acá arriba son los experimentos blancos, que se hizo sin nanopartículas o sin luz, en presencia de nanopartículas sin luz, y demuestran que la luz es requerida para producir algún tipo de efecto. Estos dos que están acá son los conteos a dos distintas concentraciones de nanopartículas, y esta que está acá, que corresponde a 6,5 miligramos por litro, realmente diluida, fíjense que produce la muerte celular casi completa después de 5 minutos de radiación. Acá es importante decir que estos experimentos se hicieron en caldos
que eran muy pobres en nutrientes o muy ricos en nutrientes, y los resultados fueron muy similares. Es decir, en cualquiera de esas condiciones pueden ser eliminados por esta terapia de fotoinactivación. Para explicar esto tuvimos que hacer ciertos experimentos. En realidad, la gran eficiencia de la fotoinactivación se debe a que las nanopartículas se absorben sobre la pared celular. Estos son unos experimentos hechos con la técnica de citometría de flujo que así lo demuestran, y bueno, va variando de cepa en cepa qué cantidad de nanopartículas se absorbe sobre las paredes, pero siempre ese objetivo se logra. Acá están los resultados. Bueno, esto es una tabla bastante breve, tenemos mucho más estudios, pero justamente resaltamos esto, que son algunas de las cepas de este grupo, los escapes. Fíjense que a concentraciones de 6 partes por millón o menores se produce con tiempos relativamente cortas la casi completa inactivación de las bacterias. Otra cosa interesante que, bueno, no estoy mostrando acá es ver cómo se disrumpe el biofilm a medida que se va produciendo la muerte celular por irradiación. Hicimos experimentos de viabilidad celular a distintos tiempos de irradiación de los films y simultáneamente observaciones al microscopio, y se va viendo que a medida que las bacterias mueren, el biofilm se va rompiendo, por así decirlo, se lava y queda en las células, queda cada vez más expuestas al ambiente. Actualmente este proyecto tiene proyecciones, y lo que estamos trabajando ahora es en dos tópicos que nos resultan muy interesantes. La primera es que, bueno, al explicar de cómo era que se adherían las nanopartículas a la pared, descubrimos que, bueno, existían muchos modelos para explicar este fenómeno, y concluimos que había que cambiar la carga superficial de las nanopartículas para obtener un mejor resultado de adhesión. Bueno, estas investigaciones están en curso. Y otro tema que realmente nos interesa y que parece factible es aplicar este tipo de terapia a la mastitis, lo cual podría tener bastante importancia a nivel regional. Para finalizar, les voy a comentar muy brevemente cómo es que se pueden utilizar estas nanopartículas de polímeros conjugados como fotoiniciadores de la polimerización vinílica. Esta línea en realidad realmente fue un hallazgo, entendiéndose por hallazgo un descubrimiento que hace uno buscando otra cosa. Lo cierto es que son excelentes fotoiniciadores. Para entender un poquito cómo es que funcionan estos iniciadores, hay que ver un poco más la estructura de las nanopartículas. Acá quiero aclarar que los polímeros conjugados per se, es decir, cuando están en solución de un solvente orgánico, no sirven como fotoiniciadores. Se requiere que tengan este tipo de nanoestructuras donde las cadenas están en contacto. Ahora, ¿qué pasa dentro de la estructura de un polímero conjugado? Por empezar, no tiene una estructura amorfa, sino que hay ciertas regiones, nanodominios, donde es cristalino. Y otra cosa importante que realmente uno omite es que hay defectos de síntesis y por lo general aparecen trampas. Trampas son estados redox, es decir, partes del polímero que tienen estados redox distintos al polímero per se y que de alguna manera pueden reaccionar. Cuando uno de alguna manera excita el polímero, lo que forma es el excitón. El excitón, en el mejor de los casos, puede tener un dipolo, pero separar esa carga del dipolo no es algo obvio.
sobre todo por la baja constante eléctrica del material. Sin embargo, estos dominios o nanodominios de regiones amorfas y regiones cristalinas inducen esa separación. Eso está bien probado. Y también las trampas pueden reaccionar con algunos de estos excitones para producir un par de óxido reducción. La cuestión es que las cargas se separan y como el material se comporta como un semiconductor, puede transferir las cargas hasta la superficie, y si ahí está presente un monómero, a partir de una batería de reacciones distintas se pueden iniciar radicales del monómero vinílico e iniciar la polimerización. Nosotros estudiamos dos polímeros, el F8BT y el PFO, este es el polifluoreno. Ambos funcionan excelentemente como fotoiniciadores. El experimento es muy simple, es decir, tenemos una solución acuosa de las nanopartículas a una concentración muy baja, de 5 miligramos por litro, un monómero a una cierta concentración, en este caso 1 molar, el solvente siempre agua, se lo desoxigena en general a la solución para aumentar el rendimiento, aunque también se puede hacer en la presencia de oxígeno. Y como ustedes ven acá, esta es la formación de la poliamida, este es el control, este es el poliema, que queda pegado cuando lo damos vuelta al tubo de ensayo, y este es el control. Es decir, realmente funciona como fotoiniciador estas nanopartículas. Acá están los rendimientos obtenidos aproximadamente por precipitación, en todos los casos son realmente buenos. En este gráfico hacemos un seguimiento de la conversión de EMA, ¿sí?, en función del tiempo de irradiación, y comparamos en rojo, este es la conversión usando nanopartículas de 8 FBT o F8BT, y esto que está acá es la conversión usando un iniciador tipo 2 compuesto por luteño, bipiridilo y trietanolamino. Este que está acá es el blanco. Como ven, la conversión es prácticamente total a un tiempo dado por ambos sistemas, y el poliema se obtiene casi a un rendimiento del 100%. Esta curva muestra una pequeña inducción. Este es un problema cinético que tiene que ver con la temprana terminación de cadena, debido a que los radicales se forman en este volumen muy chiquitito, entonces pueden reaccionar inicialmente entre ellos, entonces esto lentifica la reacción hasta que escapan y después se disparan. Este fue un trabajo realizado por Antonella, Ramiro y Gonzalo, y fue muy interesante tener este nuevo tipo de fotoiniciador porque realmente tiene propiedades únicas. Es decir, es excitable con luz visible, no necesita un coiniciador como los iniciadores de tipo 2, actúa como un macroiniciador, no liberando ningún tipo de reactivo o byproduct, producto lateral que sea tóxico, y funciona con la mayor parte de con todos los monómeros que hemos probado, asumo que también con otros tipos de monómeros. Entonces, el estado actual que está relacionado con este proyecto de investigación ha progresado un montón desde que lo descubrimos. Bueno, lo publicamos muy recientemente, como ustedes ven. Lo hemos usado para la síntesis de hidrogeles para fabricar parches dermatológicos. Acá hay un montón de trabajo que ha realizado Gonzalo Cañeta, y estamos en trámite de patentamiento.
Y también se utilizó en la síntesis de hidrogeles y nanohidrogeles para la administración controlada de fármacos, lo cual es parte de la tesis de Antonella. Y finalmente estamos en un proyecto actualmente con gente de Francia para ver si podemos imprimir molecularmente la superficie de estas nanopartículas y para usarlos como anticuerpos plásticos. Con esta diapositiva simplemente quiero agradecer a todos los investigadores e instituciones que colaboraron desde hace tiempo con el grupo. Hemos logrado hacer intercambios de estudiantes con ellos y generalmente podemos usar sus facilidades cuando no tenemos instrumental disponible acá en Río Cuarto. Para terminar, agradezco mucho por la atención prestada y bueno, Alexandra manda saludos.